La siguiente historia tiene lugar entre hace 50.000 años y el 555 después de Cristo. Hoy empieza una nueva serie, una dedicada a Asia Central. Esta extensísima región tiene muchos contrastes. Lo que más predomina son las llanuras de estepas, que encontramos sobre todo en la parte occidental de Rusia, en Kazajistán y gran parte de Mongolia. En el norte tenemos la fría Siberia, una vastísima taiga que va desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. ¡Mucho frío! Al sur encontramos inhóspitos desiertos como el desierto de Gobi, entre China y Mongolia. Si os interesa la paleontología, allí se han encontrado fósiles de todo tipo de criaturas del pasado, sobre todo dinosaurios. El desierto de Taklamakan, en la China occidental, es el segundo desierto de dunas más grande del mundo, y de aquí es famosa la cuenca del Tarim, un lugar muy árido y rodeado de montañas. Fue un paso importante de la ruta de la seda, y luego en el Turquestán existen otros desiertos más pequeños, como el Kizilkum en Uzbekistán y el Karakum en Turkmenistán. También en Asia Central existen grandes sistemas montañosos, como el Gran Khingan, en la parte más oriental de China, de donde son originarios la etnia Kitán. Las montañas de Tian Shan, o montañas celestiales, atraviesan Kazajistán, Kirguistán y la provincia china de Xinjiang. Sus picos más altos son primero el Yengiz Chokusu, de 7.400 metros de altura, y después el Khan Tengri, con 7.000. Finalmente, entre Kazajistán, Rusia, China y Mongolia, también es importante el macizo de Altai. Su pico más alto es el de la montaña Beluka, con una altura de 4.500 metros. Estas montañas están situadas en una zona boscosa del centro de Asia, y tiene una gran variedad de flora y fauna. Se piensa que fue en esta región donde surgió la macrofamilia de lenguas altaicas. De ahí viene el nombre, obviamente. Este grupo de lenguas tiene bastante de controvertida, porque no todo termina de encajar, pero en teoría, esta familia lingüística agruparía más de 60 lenguas que se hablan por toda Asia Central y más allá. Esto vendría a decir que estas lenguas provendrían de una lengua común superantigua que podríamos denominar macroaltaica o protoaltaica. Luego se dividiría en las lenguas altaicas, dividida a su vez en tungús, túrquicas y mongólicas, y en las lenguas nipocoreanas, es decir, coreano y japonés, aunque de esto último hay bastantes dudas. ¡Nigoto! La prehistoria de los pueblos de Asia Central es un movidón de narices, no voy a mentir. Empecemos por el principio. Hace 230.000 años, algunas zonas de Asia Central empezaron a ser habitadas por los neandertales, quienes ocuparon algunas de las estepas euroasiáticas del oeste, y en esas fechas, en los montes Altai, apareció el hombre de Denisova. Poco se sabe de esta especie de homo, pero parece que estuvo emparentado con estos neandertales. Los Homo sapiens venidos de África llegaron a aquel inhóspito lugar hace unos 50.000 años, y mientras los demás homínidos se extinguieron, los sapiens dominaron el mundo entero. Aquí empezaría nuestra historia, vamos paso por paso. Las primeras culturas surgieron en la zona de la estepa pontico-caspiana, hacia el año 4000 a.C. Se piensa que la primera importante pudo ser la cultura Sredni Stoj, seguida de la cultura Yamna, o cultura de los sepulcros, porque enterraban a sus muertos en unos túmulos llamados kurganes. Estas gentes fueron los posibles primeros hablantes de lenguas indoeuropeas. Se piensa que, hacia el 3500 a.C., de Yamna se originó la cultura de Afanasievo, situada en Rusia central, quienes eran pastores seminómadas. Estos fueron los predecesores de la cultura Karasuk, y emigrantes que acabaron en la cuenca del Tarim podrían haber originado al grupo de los tokarios, o yuechi según los chinos. En la misma época en donde hoy está Kazajistán, surgió la cultura Botai. Todo apunta a que esta cultura fue la primera en domesticar caballos salvajes, aunque no se sabe si tuvieron relación con los indoeuropeos. De todas formas, al igual que estos, dedicaban sus días al pastoreo trashumante, y vivían comiendo carne de caballo y bebiendo leche de yegua. Hacia el 3000 a.C., los Yamna influenciaron la creación de la cultura de la cerámica cordada, que se expandió por todo el norte de Europa y parte de la Rusia occidental. Grupos humanos, tanto de Yamna como de los cordados, fundaron la cultura sintasta, en las estepas euroasiáticas. De todo esto, en el 2400 a.C. surgió la cultura de Andrónovo, por la zona del río Volga y el mar Caspio, y se empezaron a formar pequeños poblados neolíticos. Dicen que estos Andrónovo fueron los primeros en crear la rueda y en usar a los caballos para tirar de carros. Pronto pasarían de ser usados como animal de tracción para usarlos como montura en la guerra. Incluso en sus tumbas han aparecido caballos y carros enterrados junto a los dueños. Cuanto más ajuar, más poderoso era el muerto. Algunos Andrónovo
nuevo migraron al sur, y en el Turquestán, concretamente en la región conocida como la Transoxiana, surgió la cultura bactria margiana. Se piensa que estos fueron los primeros en hablar lenguas indoiranias, que están dentro de las indoeuropeas. Después varios grupos migraron. Los indoarios acabaron en el norte de la India y dieron origen a los védicos. Los que fueron hacia el oeste dieron lugar al reino de Mitanni, y los que se fueron al este formaron la cultura Gusun. Las tribus de lenguas iranias que se quedaron por la meseta iraní darían origen a bactrios, sogdianos, medos, persas y partos. Al mismo tiempo, en el Cáucaso, otras tribus iranias evolucionaron en la cultura esrubna, o cultura de las tumbas de madera. Hacia el año 1000 a.C., de los esrubna surgirían diferentes pueblos que dominarían las estepas del norte del Mar Negro durante los siguientes 1000 años. Estos fueron los escitas y los sármatas, aunque también se piensa que los escitas nacerían del fruto de gentes venidas de Siberia que se unieron con los esrubna. Sea como fuere, aquí surgen los primeros grandes pueblos nómadas. Los escitas dominaron el cotarro por la estepa euroasiática occidental desde el año 800 hasta el 300 a.C. Estos vivían al norte del mar Caspio, mientras que sus vecinos, los sármatas, vivían en el norte del mar Negro. Eran culturas bastante parecidas, jinetes nómadas que vivían en unas tiendas de campaña desmontables llamadas yurtas. Más adelante construyeron chozas sobre grandes carros tirados por bueyes, como si fuera una caravana. La mayoría se dedicaba al pastoreo o a la cría de caballos. Se piensa que fueron ellos los primeros en montar caballos y usarlos para la guerra. El arma clave aquí fue el arco recurvo, que es más potente que un arco normal y más fácil de manejar. Por otro lado, gentes de las estepas crearon las puntas de flecha de bronce engarzadas usando moldes, haciendo que todas las puntas de flecha tuviesen el mismo peso y tamaño. Esto era la hostia, porque al ser todas iguales, era más sencillo calcular el tiro. Al final, ambos inventos se juntaron y hacia el 800 a.C. se generalizó su uso un montón. Pronto los escitas adquirieron fama de fieros y sanguinarios guerreros, que bebían la sangre de su primera víctima como rito de iniciación, y coleccionaban las cabelleras humanas en sus caballos. Quizás los relatos griegos exageraban. Sabemos que no todos fueron guerreros, vivían mayormente del pastoreo trashumante de caballos, bueyes, carneros y camellos. De ellos obtenían todo lo que necesitaban para vivir, pieles, carne y leche. En ocasiones se dedicaron a vender prisioneros de guerra como esclavos a otros reinos de la zona. En el mundo escita parece que la mujer también podía ser guerrera, y según las crónicas griegas debían de ser bastante salvajes. Por ello las llamaron amazonas, guerreras en iranio, y surgirían mitos en torno a ellas en la mitología griega. Siglos después, cuando Francisco de Orellana navegaba por Brasil y vio tribus de mujeres atacándole, aquello le recordó al mito de las mujeres guerreras, y llamó así a aquel río, el Amazonas. Los escitas eran animistas chamánicos, y celebraban rituales funerarios en los que al fallecido rey se le embalsamaba y se le paseaba en carro por toda Escitia. Luego se le enterraba con su caballo, una de sus concubinas y otros sirvientes que eran sacrificados para la ocasión. Y con sus objetos más valiosos, claro está. También relatos de la época hablan de rituales en los que se usaba una cabaña de sudación en plan sauna y quemaban cannabis y acababan todos puestísimos. Según Heródoto, adoraban a dioses como la gran diosa Tabiti, Apia, diosa de la tierra, Etosiro, dios del sol, Artimpasa, diosa de la luna y su dios del cielo Papeo. Se sabe que los escitas, aunque no eran muy de crear poblados, sí eran amigos de los sepulcros en los que enterrar a sus reyes. Destacan los túmulos de Pacirik, situados en los montes Altai. En la meseta de Ukok se encontró a la princesa de hielo, una momia escita datada del 500 a.C. En otro túmulo, en Kazajistán, en las faldas del Tian Shan, fue hallado el famoso hombre de oro de Isik, que parece ser un joven príncipe escita vestido con elegantes ropajes. Como veis, esta gente no es la típica tribu de bárbaros desaliñados. Les gustaban las joyas y el postureo, ir elegantes. Soy así, me gusta la elegancia. En esos años, en el sur de Siberia surgió la cultura tagar. Poco se sabe de ella, pero se piensa que pudo haber estado muy influenciada por los escitas. Pero a diferencia de estos tagar vivían en casas de madera con chimeneas, e incluso algunos asentamientos tenían fortificaciones. Destacan por sus kurganes reales de gran tamaño con estelas verticales en las esquinas y por los petroglifos que hacían.
Los escitas se expandieron con gran rapidez por toda la estepa de la Rusia occidental, y por el camino expulsaron de sus tierras a otro pueblo que vivía por el Mar Negro, los cimerios. De hecho, la etimología de Crimea viene de país de los quimerios. Parece que este pueblo emigró al sur, se dieron de leches contra los asirios, perdieron y en el año 695 a.C. lograron destruir al reino frigio y saquear su capital, Gordión. También parece que dieron por culo al reino lidio. Sin embargo, poco después los cimerios desaparecieron de los registros. Adiós, Pepito. Los escitas también realizaron incursiones a Mesopotamia, pelearon contra asirios y parece que llegaron incluso a luchar contra el faraón Psamético I, quien consiguió frenar su avance. Poco después lograron controlar el Imperio Medo hasta que el rey Ciásares de Media les expulsó en el 622 a.C. Una tribu nómada dentro de los escitas eran los masagetas. Estos son famosos porque su reina Tomiris logró cargarse al rey persa Ciro el Grande en una batalla en el año 530 a.C. Años después, el rey Darío I trató de someter a las tribus escitas enviando un gran ejército a las inhóspitas estepas. Sin embargo, los persas fueron incapaces de vencerles gracias a las técnicas que usaban, la tierra quemada y la guerra de guerrillas. Hacia el año 400 a.C., el rey escita Teas logró unificar bajo su poder a muchísimas tribus diferentes. Cruzaron el río Niester y terminaron en los Balcanes enfrentándose al rey Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Junto con los cimerios se atrevieron a penetrar en la Europa prerromana, donde tuvieron choques con germanos y celtas. Los escitas fueron derrotados por los macedonios en la batalla de Dobruja, en el 339 a.C. El rey Ateas, de casi 90 años de edad, murió durante el combate y su imperio escita desapareció poco después. Serían los sármatas quienes tomarían el relevo en la región. Ahora cambiemos de aires y trasladémonos al lejano oriente. Desde el año 1000 a.C. más o menos, la estepa oriental de Mongolia estaba habitada por multitud de tribus denominadas Xiongnu. Eran como los escitas, se dedicaban fundamentalmente al pastoreo trashumante y sus guerreros jinetes nómadas atacaban aldeas a flechazos y robaban todo el ganado que podían. A los chinos del norte les tenían acojonaos, y de ahí surgió la necesidad de empezar a montar cuerpos de caballería y también de levantar la Gran Muralla China. El auge constructivo de esta muralla tuvo lugar durante el reinado de Qin Shi Huang, durante el año 250 a.C. En los años posteriores, la dinastía Qin fue sustituida por la dinastía Han. El problema de los Xiongnu no había cesado, todo lo contrario. Resulta que su nuevo líder, un tipo llamado Modun, agrupó a todas las tribus Xiongnu y creó una enorme confederación. Gracias a esto se convirtieron en el mayor estado nómada de la estepa asiática hasta aquel momento. Pero los Xiongnu tenían dos enemigos. En el este los Donghu, pero Modun se los cargó rápido. Por el este aparecieron los Tokarios, o como ellos los llamaban, los Yuezhi. Es durante el siglo II a.C. cuando, fruto del comercio entre Roma, Partia y China, se creó la Ruta de la Seda. Esta fue una gran ruta comercial por la que pasaba de todo: diamantes, oro, plata, bronce, rubíes, jade, perlas, marfil, especias, ámbar, perfumes, tintes, porcelana, vidrio y por supuesto seda, un tipo de tela que volvía locos a los romanos y cuya fabricación era guardada en secreto por los chinos. También podríamos hablar del papel, un invento atribuido al eunuco Cailún, consejero del emperador Ge de los Han. En Europa y Oriente Medio se usaban papiros y pergaminos, y en China escribían sobre tablas de bambú, pero eso iba a cambiar con la invención de este papel. La fabricación era sencillísima, por lo que no tardó en extenderse por todo el mundo. Gracias a todos estos intercambios, pueblos intermediarios que habitaban el Turquestán, conocida en aquel entonces como la Transoxiana, se enriquecieron y ciudades del reino greco-bactriano como Bactra, Alejandría de Oxiana, Samarcanda y Bujará acabaron forradas. Una de las vías principales de la Ruta de la Seda era el corredor de Gansu, o de Gezi, una estrecha ruta entre el desierto de Gobi y las montañas Chilian, que conectaba China con la cuenca del Tarim. Este corredor fue arrebatado a los Xiongnu por los Han hacia el año 121 a.C. La desértica cuenca del Tarim también es importante. Allí, desde tiempos remotos, habitaban los Loulan, o los Croraina. Esta gente de rasgos europeos habitaba en los oasis de la zona, y de ellos son famosos las momias del Tarim. Todo apunta a que estos Loulan eran primos de los Tokarios. Por gran parte de estas rutas, los chinos fueron levantando fuertes y puestos comerciales que se convertirían en bulliciosos centros de comercio. Muchos de ellos se convertirían en aldeas
aldeas y después en ciudades. Modun murió en el año 174 a.C., antes de derrotar a estos tocarios, pero su hijo Yizhou o Laosang pudo hacer que se dieran el piro de la región. Los tocarios entonces volvieron al área de Kazajistán y luego derribaron al reino grecobactriano. ¿Recordáis que os dije que los escitas desaparecieron? Bueno, pues no del todo. Un grupo superviviente dirigido por el rey Maues llegó hacia el 100 a.C. a Cachemira y el Punjab, donde se asentó una temporada. Fueron llamados indoescitas o sakas. En el año 30 después de Cristo, los tocarios fundaron el reino de Kusan. Se comieron a los Saka y acabaron gobernando parte del norte de la India. En los vídeos de la India os cuento más sobre ellos. Los Xiongnu lograron grandes victorias contra los Han, y durante bastante tiempo los emperadores tuvieron que sobornarles con todo tipo de bienes que llegaban por la ruta de la seda. Sin embargo, diversas guerras internas entre los años 100 y 200 después de Cristo destrozaron esta confederación Xiongnu. De los antiguos Donghu surgieron otras tribus, como los Xianbei y los Wuhuan, que pasarían a controlar las estepas, mientras que los Xiongnu acabaron unos integrados dentro de la cultura china del norte y otros huyendo hacia los montes Altai. Se cuenta, que algunos de estos huidos acabaron formando lo que conocemos en Europa como los hunos. La confederación de los Xiongnu había desaparecido, pero de sus cenizas, hacia el año 330, nació una nueva confederación de tribus nómadas llamada Rouran. De estos Rouran no se sabe si eran prototúrquicos, protomongoles o vete a saber qué. Puede que fueran un poco de todo. Lo más seguro es que fueran una agrupación de muchísimos pueblos diferentes. Parece que su líder fue un descendiente de esclavos Xianbei llamado Yijiulu Selun. Se cree que este fue el primero en usar el término Kagan, o Gran Khan, o emperador, mientras que el imperio fue denominado Kaganato o Haganato. Sin embargo, todavía quedaban algunos grupos de Xiongnu orientales que, tras la caída de la dinastía Han en el año 220, empezaron a penetrar con fuerza en China. Esta se había dividido en 3 reinos que luchaban entre ellos, y los Xiongnu, unidos a otras tribus bárbaras, tomaron el norte formando 16 reinos. Pero ahora centrémonos en los hunos. Realmente no se sabe si esta gente fueron grupos de Xiongnu occidentales huidos u otra gente random que apareció de la nada. Su lengua no se sabe si era túrquica o mongola. En aquellos años aún no se diferenciaban demasiado la una de la otra. Pero ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Siguiendo con la historia, los hunos se largaron de territorio chino y en el año 370, liderados por su rey Balamber, llegaron a las estepas del Cáucaso y expulsaron de allí a los roxolanos y a los sármatas alanos. Estos alanos acabarían en la península ibérica y después desaparecerían, pero eso es otra historia. El caso es que aquí los hunos se dividieron en 2 grupos. Por un lado, los hunos blancos o heftalitas atacaron a los persas sasánidas y se instalaron en la Bactriana, y se dirigieron a la India para darse de leches contra los Gupta y conquistar parte del norte indio. De ellos se dice que se deformaban el cráneo para parecerse a los caraconos. Por otro lado estaban los hunos negros o hunos asecas, quienes pensaron que invadir Europa podía ser algo guay. Al mando del rey Rugila, estos hunos cruzaron el río Dnieper y atacaron a todas las tribus que se encontraron a su paso: godos, gépidos, érulos, pueblos protoeslavos, alanos, vándalos, suevos, burgundios. Esto provocó una reacción en cadena de pueblos huyendo hacia las fronteras del Imperio Romano que terminaría por hacer caer a la Roma occidental. Y a tomar por culo. La Roma oriental del emperador Teodosio II estaba tan acojonada que tuvo que pagar al huno 250 libras de oro anuales para que no les atacase más. Gracias a las victorias de Rugila, por el año 430, los hunos pudieron establecerse en zonas de Dacia y Panonia, lo que hoy es Rumanía y parte de Hungría. Los romanos de Oriente estaban bastante acojonados ante el avance de estos invasores de Asia. ¿Y qué les hacía tan buenos? Pues entre muchas cosas, tenían algo que nadie más tenía: estribos. No se sabe quiénes inventaron los estribos, pero eran la leche porque, fijados a la silla de montar, daban mucha estabilidad a los jinetes. Esto hacía que no fuera tan fácil que los guerreros con armas se cayesen del caballo y sufrieran un duken de Snuken. Esto influenciaría muchísimo a los ejércitos medievales de toda Europa. ¡Ataque! ¡Se ha matado Paco! En el año 434, sus sobrinos, Atila y Bleda, heredaron el trono de la Confederación de los Hunos. Estos tenían una mala leche terrible y se dedicaron a destrozar y saquear diferentes ciudades romanas de Oriente hasta acercar Constantinopla, aunque no pudieron conquistarla gracias a sus murallas. Aún así, el emperador Teodosio II tuvo que pagar aún más oro a los hunos. Atila era conocido
como el azote de Dios y que por donde pasaba con su caballo ya no crecía la hierba. El mito le describe como un desalmado salvaje que mataba todo lo que pillaba por delante. Y en parte es cierto, pero parece que tras descubrir el mundo civilizado fue cambiando de mente. Creó la capital de su confederación en Szeged, en la actual Hungría, y allí se rodeó de intelectuales romanos que le enseñaron latín y griego. Cuentan que uno de sus sueños era convertirse en romano y lucir insignias imperiales. Como curiosidad, uno de sus secretarios fue el poeta Orestes, el papá de Rómulo Augustulo, último emperador de la Roma occidental. En el año 445, Atila se convirtió en el único líder de los hunos tras morir su hermano. Se dice que fue él quien lo mató. Homicidio. ¿Tú sabes lo que es homicidio o asesinato? Eso es lo mismo. Su plan ahora era conquistar el reino visigodo de Tolosa, en la Galia, así que fue para allá con todas sus tropas. Sin embargo, una coalición de visigodos, romanos y otra peña le vencieron en la batalla de los Campos Cataláunicos, del año 451, también conocida como batalla de Chalons. Los romanogodos vencieron de pura chiripa, y Atila aún tuvo fuerzas para invadir el norte de Italia. Llegó hasta las puertas de Roma, pero el Papa León I le dijo algo que nunca sabremos y parece que Atila se piró de allí para no volver jamás. Algunos dicen que lo que le dijo el Papa fue esto. ¡Paso de mierda! ¡Venga! 2 años después, Atila murió durante su noche de bodas en extrañas circunstancias. Su hijo Elac le sucedió, pero todo Dios se le reveló y el chaval acabó derrotado por diferentes pueblos germanos en la batalla de Nedao, del año 454. La confederación de los hunos se descompuso y dejó de ser una amenaza. Sin embargo, pronto surgirían nuevos pueblos de las estepas de Asia Central, los pueblos túrquicos. Y es que un grupo de turcos que estaban sometidos a los Rourán decidieron hacerse con el control de toda la confederación en el año 553. Así nació el Kaganato Kokturk, mientras que algunos Rourán huyeron hacia Europa. En ese lugar les conocieron como ávaros, e iban a liarla pero bien. La siguiente historia tiene lugar entre el año 552 y el 1162. En el vídeo de hoy voy a contaros los orígenes de los pueblos túrquicos, quizás uno de los temas más complejos que existen. Muchos lingüistas e historiadores consideran que los primeros túrquicos surgieron hacia el año 700 a.C., entre Mongolia, Kazajistán y el lago Baikal en Siberia. Ya vimos en el vídeo anterior que se cree que las lenguas túrquicas y mongólicas podrían venir de una misma lengua anterior conocida como protoaltaica, pero es algo que sigue estudiándose y debatiéndose. Estas tribus empezaron siendo cazadores-recolectores, para pasarse tiempo después al pastoreo. Hacia el año 215 a.C., muchos de estos pueblos prototúrquicos acabaron integrados dentro de la confederación Xiongnu, liderada por Modun. Así pasaron los siguientes 400 años hasta que, en el año 220 después de Cristo, esta confederación quedó destruida. Muchas tribus túrquicas quedaron liberadas y empezaron a migrar hacia las estepas del oeste. Tenemos a los Tiele, a los Dinglings o a los kirguizos del río Yenisei. Los más occidentales fueron los ogures u onoguros, quienes migraron a la zona entre el mar de Aral y el Caspio. Se piensa que los hunos habrían sido parte de estos migrantes ogures. En el año 434, Atila se convirtió en el líder de los hunos y atacó Europa occidental, pero fracasó y sus sueños de crear un estado huno se esfumaron. Sin embargo, nuevos invasores túrquicos tratarían de instalarse en Europa, los ávaros. Están entrando por tierra, por mar y por aire. Los ávaros fueron un pueblo nómada de jinetes probablemente huido de Asia Central tras la caída del Kaganato Rourán, aunque otros dicen que eran heftalitas y otros ogures. El caso es que en el año 550 se instalaron en la meseta central rusa, a orillas del río Don, y 10 años después, liderados por Bayán I, se plantaron frente al Imperio Bizantino. El emperador Justiniano I les sobornó para que no les molestaran mucho, y allí se dedicaron a someter a tribus eslavas de la zona y también a las tribus de los cutrigures y utigures, remanentes de los hunos que vivían a orillas del Mar Negro. Los ávaros querían instalarse en las llanuras de los Cárpatos, pero en aquella zona vivía la tribu germánica de los gépidos. Debido a esto, los ávaros se aliaron con otros germánicos, los lombardos, y juntos sometieron a estos gépidos. Una vez cumplido el objetivo, los ávaros atacaron a los lombardos
longobardos y estos tuvieron que huir a Italia, donde se instalaron definitivamente. Para el año 570, los ávaros ya dominaban gran parte de las llanuras de Europa oriental y crearon rings, campamentos fortificados de forma circular. En los años siguientes se dedicaron a darse de leches contra los bizantinos, aliados con varias tribus de eslavos de la zona. Destaca el intento de asedio a Constantinopla ocurrida en el 626, que fue un fracaso, pero que mantuvo en vilo a toda la población de la ciudad. Después de esta derrota, el kanato de estos ávaros empezó a perder poder. Ahora tenemos que hablar de un tipo de la tribu túrquica de los búlgaros llamado Kubrat. Se había criado en el Imperio Bizantino, donde fue bautizado y donde aprendió todo lo necesario para reinar con estilo, no en plan tribal y bárbaro. En el año 631 agrupó a onogures, utrigures y otras tribus y fundó el reino protobúlgaro o antigua Gran Bulgaria. Este se ubicó en lo que hoy es Ucrania, en el norte del Mar Negro. Cerca de esta primera Bulgaria estaba la tribu de los házaros, quienes se separaron de los búlgaros tiempo atrás y que llevaban ya un tiempo instalados en el Cáucaso. Su capital era Atil y allí los házaros se construyeron un castillete. Poco a poco fueron creando algo parecido a un reino o kaganato. Estos házaros eran otro pueblo túrquico que ayudaron durante años al Imperio Bizantino en su guerra contra la Persia sasánida y formaron un buen cuerpo de caballería pesada acorazada. Después se hostiaron contra el califato omeya. Se cree que durante estas luchas contra los musulmanes, los házaros se convirtieron al judaísmo. Se estima que la fecha pudo ser hacia el año 740, bajo el reinado del Khan Bulan. Hacia el 660, los házaros empezaron a darse de leches contra los búlgaros. El nuevo Khan búlgaro era Batbayan, hijo de Kubrat, quien tenía 4 hijos más. Ante los ataques házaros, la idea era huir, pero ¿a dónde? Ninguno se puso de acuerdo, y cada uno de los 5 se fue a un lugar diferente. Batbayan quiso quedarse allí y fueron conquistados por los házaros. Sin embargo, su hermano Asparuh llegó hasta los Balcanes, donde hoy día está Bulgaria. Una vez allí, hacia el 681, se fundó el primer imperio búlgaro y se estableció su capital en la ciudad de Pliska. Otro hermano, Kotraj, líder de los kutrigures, acabó en el Volga medio y fundó Volgar. El resto son poco importantes. En el año 805, los francos de Carlomagno y los búlgaros liderados por Krum unieron sus fuerzas para acabar con los ávaros. Les destrozaron y se creó la marca ávara, luego llamada marca Panonia y después la marca de Austria. Parece que algunos ávaros supervivientes acabaron integrados dentro de las tribus eslavas, adaptaron su lengua y poco después crearon el reino de la Gran Moravia. Pero de búlgaros y eslavos ya hablaré en el futuro. Ahora volvamos al lejano oriente. Como ya os conté, en el año 330 nació el Kaganato Rouran, y su líder Yuyulu Selun se convirtió en el primer gran Khan. Sin embargo, esta confederación tribal apenas se pudo mantener más de 200 años. El clan de los Asina parece que eran un clan de herreros turcos vasallos de los Rouran, que trabajaba en las minas de hierro de Altai. Según su mito fundacional, una tribu rival destruyó su campamento dejando solo a un niño vivo. Una loba llamada Asina cuidó de él e incluso, cuando el chaval llegó a la pubertad, practicaron sexo zoofílico y de ahí salieron 10 hombres lobo, quienes serían los primeros túrquicos. ¿Pero qué me estás container? Otra versión del mito cuenta que el chaval quedó atrapado en un valle inaccesible rodeado de montañas de hierro. El nombre de este mítico lugar era Ergenekon. Este niño tuvo mucha descendencia, y cuando fueron muchos, estos primeros turcos pensaron que ya era hora de salir de allí y ver mundo. Al final, uno de ellos, un herrero, comenzó a gritar como loco y logró derretir una de las montañas de hierro, y la loba les guió hasta la salida. Así comenzó la expansión del pueblo turco. En el año 553, el líder del clan, Bumin, quería casarse con una princesa Rouran, pero el padre, el gran Khan Yuyulu Anawi, le dijo que se fuera a tomar por culo. Entonces los Asina empezaron una rebelión desde las minas de Altai y poco después destruyeron a los Rouran. Tras esto fundaron el Kaganato Kokturk o Gokturk, o de los turcos celestiales, o Tuyue también se le puede llamar. Desde luego, estos tipos fueron los primeros túrquicos en denominarse turcos. Estos Kokturk fueron el primer gran reino turco de la historia, y se expandieron muchísimo en la década siguiente, formando una confederación que iba desde la llanura de Manchuria hasta el mar de Aral. Y es que luego, en el año 563, derrotaron a los hunos blancos o heftalitas, y llegaron hasta la costa del mar Caspio, y dominaron todo el Turquestán. La capital fue establecida en Otuken, lugar situado justo en el centro de Mongolia. Sabían de la importancia del comercio a través de la ruta de la seda, y gracias a ella se enriquecieron, y comenzaron a formar asentamientos permanentes. El mando supremo del Kaganato lo ejercía el Kagan, que venía a ser un Khan supremo o gran Khan.
El segundo al mando era el Yapgu, o virrey, que solía ser el hermano menor del Kagan. Luego estaría el Shah, o príncipe heredero, hijo del Kagan. Los pueblos túrquicos y también mongoles creían en un dios celestial llamado Tengri, y su religión se llamó tengrianismo. Se piensa que los Xiongnu, hunos y ávaros tuvieron esta misma creencia. Era una religión que mezclaba chamanismo, animismo, totemismo y culto a los antepasados y a ciertos animales. Además, los turcs volvieron a poner de moda el tema de los kurganes para enterrar a sus mejores guerreros, y sobre estos dejaban balbals, unas estelas de piedra con la figura de aquella persona, o algo parecido. ¡Ay, qué bonito, por favor! En el año 582, un ambicioso Yapgu de nombre Tardu comenzó una guerra civil por controlar todo el imperio, y el kaganato se dividió. El kanato occidental se estableció en Suyab, en la actual Kirguistán, y estableció relaciones con el imperio bizantino para ayudarle con su lucha contra los sasánidas. En el año 630, la dinastía china Tang logró destruir el kanato Kokturk oriental por completo. Los turcos occidentales aguantaron unos años más en la zona del lago Balhas, pero los Tang consiguieron llegar hasta ellos y cargárselos en el 657. No penséis que ese fue el fin de los turcos. Para empezar, varias tribus de lo que hoy en día es Kazajistán levantaron la Unión Kangar. Dentro de ellos podemos encontrar tribus como los pechenegos, oguz, kimeks, cumanos o kipchaks. Un siglo durarían. Después hubo fraccionamiento y la tribu oguz se instaló aquí, al este del Caspio, en lo que hoy es Turkmenistán. Allí formaron el estado oguz, liderado por un antiguo Yopgu. Estos luego serán importantes porque se convirtieron al Islam y serían llamados turcomanos. De ellos saldrían los selyúcidas y posteriormente los otomanos. Otros que durarían casi un siglo fue el segundo kaganato Kokturk. Nació en el año 683, fruto de la rebelión de Asina Kudlug, quien se estableció en Otuken, en el valle del río Orjón, en Mongolia. De aquí destaca el Khan Bilge y su hermano comandante Kultegin, cuyas batallitas fueron grabadas en las inscripciones de Orjón. Estas son las muestras más antiguas conocidas de las runas túrquicas, un sistema de escritura usado por los pueblos túrquicos antiguos. ¿Qué pensabais? ¿Que aquí no teníamos cultura? En el año 744, un grupo de tribus vasallas lideradas por Kudlug I Bilge Kagan se rebeló contra el poderío Kokturk y crearon el kaganato uigur. Estos uigures eran una etnia de habla túrquica. La verdad es que duraron bastante poco, un siglo, y no hicieron casi nada relevante aparte de poner como religión oficial al maniqueísmo. Su capital estuvo en Ordubalik. Uno de sus khanes, Tengri Bogu, soñaba con invadir la China de los Tang y ser el puto amo de toda Chinatown, pero su tío le asesinó por ello. El fin de los uigures llegó en el año 847, cuando sus enemigos les hicieron la estrategia del sándwich. Por el sur atacaron los Tang y por el norte atacaron los kirguises del Yenisei. Por favor, no me pegues, por favor. Tras la destrucción del kaganato uigur, muchas tribus sometidas a este fueron liberadas. Entre ellas podemos encontrar a varias que hablaban lenguas mongólicas, como los naimanos, los keraitas, los mongoles y los tártaros. Pero eso lo dejo para el siguiente vídeo. También muchos uigures se convirtieron al budismo y se integraron en China. Finalmente los kirguises del Yenisei levantaron un kanato en la zona, pero sin muchas ganas tampoco, y no tardó en desaparecer hacia el año 900. Qué bonita historia, ¿verdad? Venga, hasta luego. Toca volver a la estepa póntico-caspiana. En esos años, unas tribus provenientes de los montes Urales y de lengua ugrofinesa habían logrado llegar a Europa del Este. Eran los magiares o húngaros. Mientras tanto, los jázaros vivían tiempos convulsos debido a las invasiones vikingas. Porque sí, hubo vikingos que se dieron paseitos por Rusia, los llamados varegos. Los tipos remontaron el río Volga y llegaron hasta el mar Caspio hacia el año 930. Jázaros y varegos estuvieron años y años dándose de leches hasta que en el año 969 Sviatoslav I de Kiev logró conquistar Atil, la capital házara, y ese fue el fin del kanato házaro. De este sarao surgieron los pechenegos, un pueblo túrquico seminómada. Los tipos debían de ser unos guerreros del carajo, y en el 945 se aliaron con los varegos para intentar tomar Constantinopla, aunque no pudieron. Se dice que el Khan Kuria sitió la ciudad de Kiev, capital de la Rus de Kiev, y que durante la batalla pudo cargarse a Sviatoslav, y se hizo un cáliz con su cráneo. Poca broma con los pechenegos. ¡Tengo miedo! Aquí entra en juego una nueva tribu turca aliada de los bizantinos, los cumanos. La tribu de los cumanos empezó a robarles el ganado y hacerles mazo de bullying, y los pechenegos no tardaron mucho en huir a zonas más tranquilas, como las del suroeste de Ucrania y Moldavia. Allí se aliaron con el imperio bizantino y lucharon para ellos contra búlgaros y magiares húngaros. Los cumanos, mejor conocidos por los rusos como los polopsianos, eran turcos nómadas de la etnia Kipchak. Vivían en campamentos de yurtas decoradas con vivos colores,
pastorales y se dedicaban mayormente a la ganadería de ovejas, cabras, camellos y caballos. Los canes podían vivir en una kibitka, que era una yurta montada sobre una plataforma tirada por muchos bueyes. De los cumanos es típico que se dejaran bigotillo y tenían unos trajes típicos llamados kaftanes y gorros puntiagudos. Al igual que los ávaros, los cumanos también eran de hacerse trenzas en el pelo y de llevar máscaras y yelmos cónicos para combatir. No se sabe bien si las mujeres podían ir a la batalla, pero sí que parece que sabían manejar bien los arcos y tenían fama de bellas. Durante mucho tiempo, los cumanos dominaron la estepa póntico-caspiana y destaca la batalla del río Alta, de 1068, en la que obtuvieron una gran victoria contra los rusos, aunque al año siguiente los rusos vencieron en Snov y las fuerzas de los dos contendientes se equilibraron. Sin embargo, hacia el 1100, el Khan Boniak comenzó una serie de ataques contra Kiev. Los cumanos saquearon muchas ciudades rusas, pero la suerte se les acabó pronto. Vladimir II de Kiev les dio una paliza en la batalla de Salnitsa de 1111, y poco después los cumanos tuvieron que largarse de allí para instalarse en el sur ucraniano. Para lograrlo, antes los pechenegos debían desaparecer. Eso pasó en 1122, tras la batalla de Beroya, en la cual el emperador bizantino Juan II Comneno les destruyó totalmente y su territorio fue ocupado por los cumanos. Los pechenegos supervivientes acabaron siendo asimilados entre búlgaros y magiares. Por su parte, los cumanos sobrevivieron un siglo más hasta que llegaron los mongoles y les conquistaron junto a un porrón de principados rusos. Volvemos al lejano oriente para hablar de los karajánidas, también conocidos como los Karajanid. Este kaganato nació en el año 841, a orillas del lago Balhás, poco después de la caída de los uigures. Y es que estos tipos eran gentes del pueblo de los Karluks o Karlukos, quienes estuvieron integrados dentro del kaganato uigur. En el año 920 todo el kaganato se convirtió al Islam, la religión que más lo petaba en todo Oriente Medio, y se convirtieron en el primer gran reino turco en hacerse musulmán. Su capital estuvo en Balasagún, una ciudad sogdiana construida en el norte de Kirguistán tiempo atrás, famosa por ser una de las ciudades de la Ruta de la Seda. La construcción karajánida más famosa es la Torre de Burana, un minarete anexo a una antigua mezquita cuya mitad inferior es prácticamente lo único que queda en pie de la ciudad. El califato abasí, desde el reinado de Al-Mutasim, tenía la costumbre de capturar gentes turcomanas y convertirlas en esclavos. Estos fueron llamados primero Gilmán y luego mamelucos. Llegaron a ser tantos que protagonizaron revueltas, asesinatos a califas y mil movidas más que terminaron por tumbar el califato. Ole. Para finales del siglo X, los karajánidas conquistaron toda la Transoxiana a los persas samánidas, quedándose con ciudades tan importantes como Samarcanda o Bujará. Esta caída de la Persia samánida permitió que muchas tribus turcas atravesaran el río Oxus, la frontera entre el mundo musulmán y la barbarie, como ellos decían. Estos samánidas también tenían esclavos túrquicos islamizados, algunos de los cuales llegaron a ser generales, y uno de estos se rebeló y tomó el control de lo que hoy es Afganistán, Pakistán y el este de Persia, en el sultanato gaznávida. Este sultanato se fraccionó poco después, en el año 1035. De aquí salió Tugrul Beg, del clan Kinik, de la tribu turca de los Oguz, quienes se habían convertido al islam recientemente. Este peleó contra los gaznávidas y fundó el sultanato selyúcida, de los que ya hablé en los vídeos sobre califatos medievales. Lo importante es saber que estos turcos musulmanes selyúcidas se expandieron por todo Oriente Medio y Próximo y lograron hacerse con el control de Anatolia tras la batalla de Manzikert. Tiempo después, tribus túrquicas de aquel lugar se mezclaron con los autóctonos, perdieron rasgos asiáticos, mezclaron su lengua con árabe y griego y acabarían levantando el Imperio Otomano, pero no nos adelantemos. En 1041, el kaganato karajánida se dividió en dos kanatos, uno con capital en Samarcanda y otro con capital en Kashgar, ciudad situada al final de la cuenca del Tarim. La mitad oeste acabaría cayendo en manos selyúcidas, mientras que la este perduró hasta el año 1125. En ese año fueron conquistados por los Karakitai. ¿Y quiénes eran estos Karakitai? Pues era una peña que había conquistado el norte chino hacia el año 900. Eran de la etnia Kitán y fundaron la dinastía Liao. Les fue bien un par de siglos hasta que llegaron unos manchúes llamados los Jurchen, quienes eran sus vasallos, y les echaron de allí en el año 1125 para formar la dinastía Jin. Los Kitán migraron al oeste dirigidos por Yeludasi y conquistaron la ciudad de Balasagún, en Kirguistán, perteneciente a los karajánidas. En pocos meses ya conquistaron todo el territorio karajánida y desde aquel inhóspito lugar decidieron empezar a prepararse para reconquistar China. ¡Sí!
Sin embargo, jamás pudieron llevar a cabo aquella empresa, porque estaban todo el rato con rebeliones internas. Y luego estaba el problema de los jorezmitas o corasmios, una dinastía musulmana de origen turco mameluco o guz que creó el imperio corasmio y empezó a expandirse por la zona en plana hostia limpia. Nuestro viaje acaba en el año 1162. En ese año, en Mongolia, nació un niño que iba a cambiar no solo la historia de Asia Central, sino de gran parte del mundo conocido. Pues sí, en el próximo vídeo hablaré del temible Genghis Khan y de la imparable expansión del imperio mongol. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1162 y 1227. En un lugar de Mongolia, de cuyo nombre no quiero acordarme, nació en el año 1162 un niñito que estaba destinado a gobernar el segundo imperio más grande de la historia, el imperio mongol. Ese era Genghis Khan, o Chinggis Khan en la versión original, pero la pronunciación castellana mola más. Sí. Para entender de dónde salen estos mongoles, tenemos que retroceder a mediados del siglo IX. En aquel tiempo cayó el Kaganato uigur, el estado que dominaba las estepas orientales de Asia Central. Tras su caída, se liberaron diversas tribus y clanes que antes habían sido vasallas de kaganatos diferentes durante siglos. Los más conocidos fueron los naimanos, los más poderosos y que eran cristianos nestorianos. También estaban los keraitas, también cristianos nestorianos. Y luego estaban los mongoles, los tártaros, archienemigos de los mongoles, los kongirat, los taieschutos, los ongutos, los oirates, los merquitas y los kirguizos del Yenisei. Y es que parece que la vida en la estepa estaba volviéndose cada vez más dura debido a un clima más seco que jodía los pastos. Fue una época llena de luchas entre diversas tribus nómadas. Los que nos interesa ahora son los mongoles. Estos mongoles parece ser que antes eran parte de los tártaros, pero se separaron siglos atrás. Hacia el año 1000 parece que un jefe tribal llamado Kaidu agrupó a parte de estos mongoles. El bisnieto de este, Kutula o Jotula, luchó contra tártaros y los Jurchen de Manchuria para lograr expandir su territorio, pero sufrió una gran derrota en 1164 y los diferentes clanes mongoles acabaron dispersados. Ahora hablemos de la organización social. El grupo básico de los pueblos nómadas de Asia Central era la familia. El padre, la madre, los hijos y algún abuelo. Varias familias se agrupaban en linajes que tenían un ancestro en común y constituían un clan. Dependiendo de tu grado de vinculación con un antepasado puto amo, podría ser un hueso blanco o noble, también llamados noyan, o un hueso negro, un cualquiera, un hombre libre no noble, un arat. Luego estaban los Otogu Bol, antiguos arat que habían quedado en una situación de dependencia debido a alguna derrota, y debían trabajar para los vencedores. Eran vasallos básicamente. También destaca la figura del Noyor, un guerrero mongol al servicio de un líder de éxito. Cada clan vivía en poblados de yurtas o yers, que son las típicas tiendas desmontables que usan los habitantes de las estepas. Finalmente, muchos clanes formarían una tribu. La tribu que nos interesa ahora es la Kamag mongol, es decir, la de los mongoles propiamente dicha. Vivían entre el valle del río Onon y el valle del río Kerulen, y dicen que el término mongol provendría del río Onon, u Onongol. En fin, volvamos a la historia. En el valle del Onon vivía el clan mongol de los Borjigin, también conocidos como Kiutes o Kiyat. El jefe era Yesugei, sobrino de Jotula. Este Yesugei estaba casado con Joelun, a la cual secuestró de manos de su marido, un guerrero noble merquita. Parece que esto de los secuestros de mujeres para casarse con ellas era bastante normal. El caso es que Yesugei tenía muchas dotes de mando y logró unir a mazo tribus mongolas de la zona. En el año 1162, la pareja tuvo un hijito y fue llamado Temujin, quien luego se convertiría en Genghis Khan. El chaval creció junto a sus 6 hermanos en su campamento junto al río Onon, y a los 8 años su padre acordó un casamiento con Borte, la hija de Dei Sechin, de la tribu de los Kongirat. Como el padre no pudo pagar el precio de la novia, Temujin tuvo que quedarse en el campamento de su futuro suegro para saldar la deuda. En el viaje de vuelta, Yesugei vio a un grupo de tártaros montando una fiesta. Los mongoles y tártaros se llevaban a matar, pero Yesugei decidió unírseles para echar unos tragos pensando que no le reconocerían. Sin embargo, acabó envenenado y murió poco después de llegar a casa. Homicidio. Tú sabes lo que es homicidio o asesinato. Eso es lo mismo. Esto dejó a su clan en una situación jodida, porque ninguno de sus hijos era lo suficientemente
suficientemente mayor para heredar su cargo. Por esto, varios clanes, entre ellos el clan de los Tayeschutos, liderados por Targutai, que eran vasallos de Yesugei, les abandonaron, se llevaron mazo de ovejas y caballos y dejaron a la familia de Temujin en la estacada. Esta película que os pongo, la de Mongol, de 2007, cambia bastantes cosas de la historia, aunque también es cierto que la única fuente de este periodo de la vida de Genghis solo la conocemos por un único texto, la historia secreta de los mongoles, y es imposible saber hasta qué punto es fiable. Bekter era el hermanastro mayor de Temujin, nacido de una concubina de su padre. Al cumplir 15 años iba a hacerse mayor de edad, y gracias a ello podría liderar el clan. Esto Temujin no lo iba a consentir, y se lo cargó con el pretexto de que había robado algo. Poco después Temujin fue secuestrado por el clan de los Tayeschutos, los antiguos vasallos de su padre, porque querían acabar con la sucesión de Yesugei. El pobre Temu estuvo una temporada prisionero, pero escapó y estuvo escondido solo en la montaña sagrada de Burkan Khaldun, donde el mito cuenta que tuvo visiones de que estaba destinado a algo grande. Después, otra vez los Tayeschutos le capturaron y le pusieron un cepo de madera en el cuello. La madre que os parió. Pero una noche Temujin logró cargarse a uno de los guardias y gracias a la ayuda de un vasallo de esta tribu pudo escapar con un caballo. Volvió con los suyos, pero ahora era un huérfano sin apenas recursos ni seguidores. Cuando Temujin alcanzó la mayoría de edad, por fin fue al campamento de los Kongirats para casarse con Borte. El siguiente paso era restablecer relaciones con otros clanes y tribus. Primero fue hablar con el poderoso Khan de los Keraitas, Togrul, y gracias a la amistad pasada entre él y su padre y el fuerte carisma del chaval, Temujin logró unir ambas tribus. Este fue el primer paso del mongol para unificar toda la estepa. Más tarde, en el año 1185, visitó a Yamuka, jefe del clan mongol de los Yadarat, quien años atrás había sido un amigo suyo de su infancia. Juntaron sus campamentos e hicieron el juramento de Landa, con el que se convirtieron en hermanos de sangre como ya lo fueron en el pasado, aunque la amistad no duraría mucho tiempo. Es lo que tiene la vida. Pero ahora pasemos a los Merkitas, liderados por Toktoa. El alzamiento de Temujin como el puto amo del Neighborhood no les gustó nada. Recordemos la afrenta del padre de Temujin en el pasado secuestrando a la prometida de uno de los suyos. El tema de la venganza retributiva era algo muy típico de las tribus mongolas, y no se olvidaba así como así, pasaba de generación en generación. Por ello atacaron a Temujin, y este tuvo que huir con los suyos dejando en el campamento a Borte, la cual acabó prisionera. Pero luego Temu pidió sopitas a Togrul y a Yamuka, y juntos se dirigieron al territorio merkita y se dieron de leches contra ellos. Fue así como los merkitas fueron derrotados, y Temu recuperó a su querida esposa. ¡Es mi héroe! Eso sí, la mujer estaba embarazada. No se sabe si de él o de un merkita, pero el caso es que ese hijo fue Yochi, el primero de los 4 hijos que esta parejita tendrían. Aquí empieza la enemistad con Yamuka. Resulta que los dos soñaban con agrupar a todas las tribus mongolas y convertirse en Khan, pero como Khan solo puede haber uno, se lió. Ambos amigos lucharon en batallas encarnizadas durante 2 décadas. Esta época está bastante mal documentada, pero parece ser que Temujin fue derrotado y se quedó sin nada, y acabó huyendo y trabajando para la dinastía Jin como guerrero fronterizo. Togrul también fue expulsado y se fue con Temujin. Juntos empezaron a reorganizar un ejército para cargarse a Yamuka. La dinastía de los Jin preparaba un golpe contra los tártaros del norte, y Temujin y Togrul lucharon en su bando. Tras varias victorias, los Jin dieron a Togrul el título de Wang, o en mongol Ong Khan, que era como el rey de las tierras más al norte. Temujin fue nombrado Chaut Kuri, que viene a ser guardián de la frontera. Ahora los dos eran peña con prestigio y poder más allá de las estepas. Muchas tribus mongolas, y también los naimanos, vieron a Temujin como una auténtica amenaza. En el año 1201 se celebró un Kurultai, una especie de asamblea tribal, y en ella nombraron Gurhan a Yamuka, es decir, Khan universal. Este unió a Tayeschutos, tártaros, merkitas y naimanos contra Temujin. Los dos enormes ejércitos se enfrentaron en 1202. Los vencedores fueron Temujin y Togrul. De hecho, Temujin fue capaz de capturar a la mayoría de los Tayeschutos, y una vez capturados, ordenó matar a todos los varones de linaje noble. Así dejarían de ser un problema para siempre. Y Temujin hizo lo mismo con los tártaros poco después, pero con ellos fue más duro, y se cargó a todos los varones sin importar su linaje. Recordemos que estos se cargaron a su padre, les tenía unas ganas de flipar. Temujin era muy poderoso, y pidió al Khan Togrul que su hija se casara con su primogénito, Yochi. Sengum, hijo heredero de Togrul, se cabreó tanto que hizo que su clan se aliase con Yamuka y fueran a por Temujin.
Su plan era matar a Temujin durante el banquete de bodas. Temu algo se olió y no fue, y entonces ya empezó el ataque directo. Y parece que Temujin perdió, pero sobrevivió junto con algunos de sus partidarios y huyeron al lago Baljuna para reagruparse durante un par de años. Allí se rodeó de los grandes colaboradores que la acompañarían en sus futuras conquistas. Su hermano Khazar, Subotai, quien sería su mejor estratega y general, y mucha más peña guay. Mientras tanto, Yamuka conspiró para cargarse a Togrul, aunque su plan se fue al traste y tuvo que huir con los naimanos. Pero ahora Togrul no quería saber nada de Temujin e iba a hacer heredero a su hijo. Cuando se vio con fuerzas, Temujin volvió al tablero de juego y se lió a espadazos con todos. Fue a por el campamento Keraita de Togrul, a orillas del río Kerulen, y logró vencerle. De Togrul se cuenta que fue a refugiarse también con los naimanos, pero estos le dispararon con flechas al no reconocerle. A tomar por culo, uno menos. Sengum también huyó, pero hacia el sur. Temujin ya dominaba toda Mongolia occidental y central, pero para dominar la estepa mongola completa quedaban los naimanos, quienes controlaban toda Mongolia oriental. El Khan naimano era Balbuka, también conocido como Tayan Khan, y con él estaba su hijo Kuchlug y también Yamuka y Toktoa, líder de los merquitas. La guerra entre los dos grupos era inevitable. En el año 1204 comenzó el torbellino de hostias. Cerca de la cordillera del Altai, los naimanos sufrieron una gran derrota en la que murió su líder Tayang, y Temujin se convirtió en el líder indiscutible de la estepa. Su hijo Kuchlug se vio obligado a huir al oeste, y Yamuka parece que fue entregado por sus sirvientes a Temujin, y fue ejecutado sin contemplaciones, y luego ejecutó a los sirvientes por traicionar a su amo. Soy duro, pero no se puede venir a hacer el friki. En el año 1206, con todas las tribus de la estepa mongola unificadas bajo un mismo líder, tuvo lugar un nuevo Kurultai, reunido a orillas del río Onon. En él, Temujin fue nombrado Gran Khan de los mongoles, y su nombre pasó a ser Genghis Khan. Ahora comandaría un ejército de 1 millón de nómadas, aguerridos guerreros que iban a arrasar allá por donde pasaran. Así nació el Imperio Mongol. Genghis Khan, el rey océano o rey universal, dominaba toda la estepa mongola, pero no se iba a conformar con controlar solo la estepa. Genghis soñaba con crear un imperio universal, en el que agrupara todas las etnias y religiones bajo su mando. Para ello, pronto comenzó a reformar su ejército. Nombró nuevos comandantes, pero ya no importaba la afiliación a ninguna tribu, sino que serían escogidos por su relación personal con el Khan y por sus méritos. Con ello se creó una nueva nobleza guerrera. Genghis también impuso la Yasa, o ley general, con la que regía a todos los mongoles. Esta fue escrita en un alfabeto mongol que se creó a partir del alfabeto uigur, cuya principal característica es que era de escritura vertical. El texto de la Yasa no se conserva, pero parece que decía que había un solo dios, no se sabe bien cuál, Tengri supongo, y que el Gran Khan solo sería elegido por un consejo de khanes. También, para evitar las guerras entre clanes, prohibió los saqueos y el secuestro de mujeres. Ya era hora. Sí, ya era hora. Genghis instaló la primera capital nómada del Imperio Mongol en Abarga, lugar también conocido como Auraj, que en mongol significaba fuente. Años más tarde, en 1220, el lugar se les quedó pequeño y se trasladaron a la famosa Karakorum, en el valle del Orjón. Tras la muerte de Genghis, esta capital de los mongoles crecería una barbaridad y llegaría a convertirse en una auténtica ciudad amurallada con muchísimas viviendas, monasterios, lujosos palacios, había de todo. Pero bueno, hablaré más de ella en el siguiente vídeo. ¿Cuál fue el primer paso de Genghis en su proceso de conquista? Pues ir a por China, que en aquellos años estaba dividida. La dinastía Jin de etnia Jurchen dominaba el norte. Estos hablaban una lengua tungús y en el futuro serían conocidos como manchúes, por ser originarios de Manchuria. En el norte, en el corredor del Hexi, estaban los Xia o reino Tangut. Mientras tanto, el sur estaba dominado por la dinastía china de los Song y el reino de Dali, de etnia Bai. En el año 1209, Genghis y sus tropas atravesaron el desierto del Gobi y dirigió en persona una gran invasión al reino de Xia, gobernado por Xianzong. Además, era allí donde se escondía Sengum. Los mongoles primero tomaron la fortaleza de Gulahai y después pusieron rumbo a la capital, Xinqing. Allí Genghis se enfrentó por primera vez a un gran problema que no había tenido con otros pueblos de las estepas, el asedio a ciudades fortificadas. Puede que Genghis aún no tuviese a su disposición máquinas de asedio, pero sí que tenía bastante ingenio. Como el río amarillo pasaba por Xinqing, decidió construir una gran presa e inundar la ciudad por dentro. Aunque su plan salió mal, la presa se rompió y lo que se inundó fue su propio campamento. ¡Qué desastre!
Visto lo visto, Genghis decidió tirar de diplomacia. Xianzong pactó con Genghis convertirse en vasallo y darle a una de sus hijas en matrimonio, así como ganado y riquezas varias. El siguiente objetivo para Genghis Khan fue el reino Jurchen de los Jin, quienes eran sus antiguos jefes. La guerra contra ellos comenzó en 1211 y los Jurchen pudieron contemplar el auténtico terror que suponía la llegada de Genghis Khan. Toda población que no se rendía era totalmente exterminada a espadazos, a no ser que te rindieras y te pasaras a su bando, claro. Gracias a este terror, muchísimas poblaciones se le unieron sin dudar, normal. Los gigantísimos ejércitos Jurchen no pudieron hacer nada para evitar el avance de los jinetes mongoles, y las ciudades, aunque amuralladas, se rendían o caían una detrás de otra. Pronto se plantaron frente a la capital, Chengdu, situada en lo que hoy es Pekín. Allí era donde se refugiaba el aterrado rey Jurchen, Xuanzong. Pero la ciudad estaba fuertemente defendida y Genghis solo logró la sumisión nominal de la ciudad. Xuanzong decidió mover la capital a Kaifeng, una ciudad más al sur. Cuando Genghis se enteró, se lo tomó como un acto de traición y volvió al ataque. Y ahora tenía nuevos amigos, pues soldados khitanes del ejército Jin desertaron y se pasaron al bando de Genghis. Gracias a estos desertores chinos, los mongoles aprendieron a manejar armas de asedio y en 1215 lograron entrar en Chengdu y saquearon con brutalidad la ciudad hasta demolerla prácticamente entera, y también masacraron a decenas de miles de habitantes. A pesar de su éxito, Genghis no pudo conquistar Jin por completo, eso ocurriría años después de su muerte. Y es que Genghis tuvo que volver al norte porque el nuevo Khan de los merquitas, Kodu, estaba preparando una rebelión. La hostia que les metió Genghis fue tal que en 1217 los merquitas fueron erradicados de la faz de la tierra. Tras eso sometió a los Tumat, a los Oirat y a los kirguises. En este contexto, Genghis nombró secretario personal a Yelu Chukai, un khitán chino bastante inteligente que le asesoró muy bien. Gracias a él, estos nómadas pudieron organizar un imperio fuerte y estable. Les enseñó economía, administración, temas de impuestos, confucianismo. Por otro lado, la mayor parte de los funcionarios del imperio mongol fueron uigures. También se creó la figura del Daraguchi, un funcionario que representaba al gobierno mongol en los territorios conquistados y recaudaba impuestos por ellos. En el año 1218, los mongoles empezaron varias campañas hacia el oeste de Asia Central. Como ya he contado, el Khan de los Naimanos, Kuchlug, tuvo que huir y se refugió en el Kaganato Karakitai. Este reino khitán había sido fundado 60 años antes por Yelu Dasi, un khitán que tuvo que huir del norte de China por la invasión de los Jurchen de la dinastía Jin. Eran túrquicos, pero de costumbres chinas, budistas, cristianas y maniqueístas. Allí Kuchlug fue acogido por su anciano Khan Yelu Chilugu, quien lo casó con su hija Junju. Error. Kuchlug se vino arriba y tomó el control del Kaganato. Se instaló en la rica capital Karakitai, Balasagun, adoptó las costumbres khitán, se convirtió al budismo y empezó a prohibir el islam. Pero Kuchlug había sido toda su vida un nómada y eso de administrar un reino le quedaba grande. Genghis Khan vio una buena oportunidad para ampliar su espacio vital y fue a por él. El general mongol Yebe logró darle caza y lo ejecutó. El Kaganato Karakitai fue conquistado y kirguises y uigures se unieron al mongol. Si sigue así va a llegar lejos. Y entonces surgieron nuevos problemas. Hablo de los corasmios o el sultanato jorezmita. Estos corasmios eran de etnia turca, pero de cultura persa y religión islámica, y estaban regidos por el Shah Mohammed II. Dominaban toda Persia, el Jorasán y la Transoxiana, pero eso iba a cambiar. En un principio Genghis no iba a luchar contra los corasmios, que bastante tenía ya con China y alrededores, pero un incidente le hizo cambiar de idea. Genghis estaba interesado en el comercio internacional con otras potencias, pero resulta que el gobernador corasmio de Otrar, Inalchuk, ejecutó por supuesto espionaje a varios comerciantes de una caravana enviada por Genghis. Se intentó llegar a un acuerdo, pero Mohammed II ordenó asesinar a los embajadores mongoles, y ya se lió del todo. En 1218 comenzó la guerra entre ambas potencias. Genghis no tardó en destruir Otrar y ejecutar a Inalchuk. Después, junto a su hijo Tolui, conquistó la rica ciudad de Bujara en 1219. Al año siguiente, otro de sus ejércitos, dirigido por sus otros hijos Chagatai y Ogodei, marcharon contra la capital corasmia, Samarcanda. Mohammed II huyó mientras la ciudad fue tomada y saqueada por los mongoles. Allí se cargaron a cientos de miles de personas, robaron objetos de valor y quemaron mezquitas, bibliotecas y otros edificios. Se cuenta que por la ciudad había montones de cabezas humanas apiladas en torres muy dantescas, y a los que no mataron los esclavizaron para trabajar fabricando armas de asedio y espadas. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Se dice que el 8% de la población que hoy vive en el territorio que conquistó Genghis comparte un mismo cromosoma, lo que podría indicar que son descendientes de Genghis. Y esto podría tener sentido porque el hombre masacraba a todos los varones a saco y convertía en concubinas a toda tía buena que veía. ¡Ah, sí!
Tras la destrucción de Samarcanda, los hijos del Khan, Yochi, Chagatai, Ogodei y Tolui, fueron hacia el sur arrasando con todo lo que pillaban a su paso. Quizás el asedio más sangriento fue el de la ciudad de Urgench, en la actual Uzbekistán, donde se refugiaba Mohamed II. El ataque lo dirigía Yochi, el primogénito, pero su hermano Chagatai desautorizó su liderazgo. Genghis intervino y puso el mando del asedio a Ogodei, y Yochi quedó bastante jodido, y más si tenemos en cuenta que era perseguido por la sombra de ser un bastardo. El chaval sufrió tanto que murió bastante joven. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Mohamed II huyó otra vez y terminó muriendo enfermo refugiado en una isla del mar Caspio. Su hijo Jalal al-Din fue nombrado no Shah sino sultán de Corasmia. Se hizo fuerte en Ghazni, en el actual Afganistán, pero los mongoles dieron con él, le derrotaron y Jalal al-Din se tuvo que exiliar a la India varios años. Luego se rearmó y atacó al reino cristiano de Georgia, en el Cáucaso, y allí que fueron los mongoles a destrozarle. Los georgianos pensaron que los mongoles eran enviados divinos que les iban a salvar, pero no. Derrotaron al Corasmio y después saquearon Georgia y mataron a su rey, Jorge IV. Después de eso, los mongoles penetraron en las estepas ruso-ucranianas. En 1222, la Rus de Kiev y otros principados rusos se aliaron con los cumanos y otros grupos para frenar el avance mongol. De aquí es famosa la batalla del río Kalka, de 1223, donde los mongoles aplastaron a esta coalición y capturaron a algunos príncipes rusos que luego serían ejecutados, como Mstislav III de Kiev. Durante estos años, los hijos de Genghis obtuvieron grandes victorias, pero también alguna derrota, y agotados, volvieron con su padre cargados con un botín enorme. Genghis Khan estaba reagrupando a sus hijos y generales en Mongolia porque iba a comenzar la conquista de Sisia, la cual estaba en plena rebelión. La invasión a los tangutos comenzó en 1225, y Genghis logró asediar con éxito fortalezas y ciudades, y finalmente el emperador Li Xian rindió la capital, Xinching. Sin embargo, en el transcurso de esta conquista, Genghis Khan sufrió una caída de su caballo y se quedó bastante jodido. El tipo tenía ya casi 70 años. No estaba para mucho trote y no tardó mucho en morir, aunque las circunstancias de su muerte se guardaron en secreto y no se sabe bien qué pasó. Se cuenta que Genghis acabó enterrado en Burkan Khaldun, pero no se sabe exactamente dónde. La leyenda dice que para proteger el secreto de la ubicación, un grupo de soldados mató a los que construyeron la tumba, y después se ordenó matar a los soldados que mataron a los constructores. En 2008, el gobierno mongol levantó la mayor estatua ecuestre del mundo dedicada a este temible conquistador. En fin, así acabó la historia de Genghis Khan. En el siguiente vídeo veremos cómo sus hijos y nietos lograron conquistar prácticamente toda Asia. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1227 y el 1294. En el vídeo anterior os conté toda la vida de Genghis Khan, que de ser un simple nómada que vivía ahí en unas yurtas perdidas en mitad de la estepa, logró levantar un enorme kaganato que abarcó Mongolia, el norte de China, el Turquestán y Corasmia. Hoy vamos a conocer cómo sus descendientes expandieron este imperio mongol. Genghis Khan murió en 1227 y dejó un enorme imperio tras de sí. Como ya conté, con su esposa Borte tuvo 4 hijos, a los cuales les fue dejando porciones de las conquistas. Yochi, el mayor, murió un poco antes que su padre. El más pequeño, Tolui, fue nombrado regente 2 años, hasta que en 1229 fue elegido un nuevo gran Khan, Ogodei. ¿Por qué Ogodei y no Chagatai, que era más mayor? La bronca asediando Urgench parece que tuvo algo que ver. Ogodei debía de ser mucho más carismático, amable, pragmático y con más sentido común que su hermano mayor, y Genghis creía que con Ogodei el imperio tendría más futuro. Vamos, que era el favorito. Al igual que su padre, el objetivo principal de Ogodei era conquistar. En 1231 conquistó la región persa de Fars, que era lo que quedaba del imperio corasmio, y después tomó Azerbaiyán y finalmente parte del reino de Georgia. En 1232, Tolui murió en extrañas circunstancias. Parece ser que bebiendo veneno en un ritual chamánico. Unos dicen que dio su vida para sanar una enfermedad que tenía Ogodei y otros que el mismo Ogodei se lo quitó de en medio. En los años siguientes fue a por la dinastía Jurchen de Jin y sitió Kaifeng, la capital. Este asedio a Kaifeng es famoso por el uso de armas de pólvora, como pequeños cohetes que explotaban o algunos tipos de explosivos primitivos.
A pesar de la parafernalia china, la ciudad cayó y el emperador Aizong huyó a refugiarse a la ciudad vecina de Kaichou. Los mongoles asediaron también esta urbe y tras tomarla y ver que Aizong se había suicidado, el imperio de los Jurchen desapareció en 1234. En ese mismo año tuvo lugar un nuevo Kurultai para fijar las próximas conquistas. Estas serían el reino de Goryeo, la China de los Song y por supuesto las estepas occidentales de Europa del Este. Pero Godey no iba a participar en estas campañas porque tenía que hacer cosas más importantes en Karakorum, la capital. Y por cosas importantes me refiero a pegarse unas fiestas llenas de sexo y alcohol. ¡Qué borrachera llevo! Los mongoles solían beber vino, cerveza y también airaj o kumis, leche de yegua fermentada, leche alcohólica en resumen, falta que le echasen colacao con cocaína. Hablemos ahora de Karakorum. Durante el gobierno de Ogodei se levantaron los primeros grandes palacios, como el de Wanangong, o Palacio de la Paz Infinita, y los familiares del Gran Khan fueron construyendo sus residencias privadas por allí cerca. El complejo palaciego tenía todas las comodidades imaginables, y un jardín enorme con lagos y lleno de animales exóticos. Luego se creó una pequeña población en la que vivieron arquitectos y artesanos juntos con sus familias, todos ellos de diferentes lugares y de diferentes credos, cristianos, musulmanes, budistas, y cada grupo vivía en un barrio diferente. Los agricultores chinos se dedicaban fundamentalmente a trabajar en los campos situados fuera de la muralla. Ogodei, para todos ellos, levantó diferentes lugares de culto, una iglesia, 2 mezquitas, 12 pagodas, un observatorio astronómico. Se cuenta que un orfebre de París, Guillaume Boucher, construyó en el Palacio del Khan una gran fuente árbol plateada con tuberías de la que emanaba kumis, cerveza, vino e hidromiel. Otro europeo que estuvo por allí fue Guillermo de Rubruck, un fraile francés que buscaba la ciudad perdida del Preste Juan, una leyenda que ya os contaré en otro momento. Se dice también que Ogodei tenía un harén enorme. Los mongoles solían coger mujeres y niñas de todos los lugares conquistados y las metían en harenes. Algunas crónicas persas cuentan que la tribu de los oirates se negó a entregar 4000 niñas y los soldados mongoles las violaron. Puede que sea en parte propaganda persa, pero sí que parece que las secuestraron y después Ogodei distribuyó a estas 4000 niñas en harenes reales y albergues de caravanas para su prostitución. Madre mía. ¿Cómo está la vida? La conquista de Europa del Este fue delegada en un príncipe mongol llamado Batu Khan, hijo de Yochi. En 1238 sometió a los turcos kipchaks y atravesó con un ejército el río Volga para empezar a darse de leches contra los principados rusos. Primero conquistaron la Bulgaria del Volga y después cayeron Kumania, Vladimir, Riazán, ciudad que acabó bastante hecha mierda, y luego Smolensk y Chernigov. Es famoso el asedio y saqueo de la ciudad de Moscú que tuvo lugar en 1238. En el cual su población fue masacrada. Otro asedio importante fue el de la ciudad de Kiev 2 años después, con resultados prácticamente idénticos. Los príncipes rusos de cada lugar no fueron desposeídos de su territorio, pero sí que tuvieron encima a un representante del poder del Khan, el Darugachi o Baskak, como lo llamaban allí. Era esta figura la que ejercía el poder en el lugar. En 1241, la ciudad de Novgorod se rindió y eso evitó su destrucción. Tras convertirla en vasalla, los mongoles fueron a por Polonia y Hungría. De aquí son famosas primero la batalla de Liegnitz y después la batalla de Mohi, ambas de 1241, y que enfrentaron a los mongoles contra una coalición de alemanes, polacos, húngaros, caballeros cruzados y teutónicos. Llegaron incluso a asediar Viena, en Austria, aunque se tuvieron que retirar debido a las noticias de que Ogodei había mochao y se estaba convocando un nuevo Kurultai para nombrar sucesor. Luego Batu se instaló en Sarai Batu, a orillas del Volga, que funcionaría como su capital. Así nacieron la Horda Azul, liderada por Batu Khan, y la Horda Blanca, liderada por su hermano Horda Khan, aunque eran territorios subordinados al Gran Khan. En conjunto también se les conoce como la Horda Dorada u Horda de Oro, parece que por el color doradito de sus tiendas de campaña. Tras el periodo de conquistas se reabrió la ruta de la seda, y aquí se habla de la Pax Mongólica o Tartárica, un periodo de paz y estabilidad en todo el territorio conquistado. El precio a pagar fueron millones de muertos, eso sí. ¡Qué majos, Un beso. Los mongoles crearon 3 administraciones diferentes: la confuciana del norte de China, con Yelu Chukai a la cabeza, la islámica con Mahmud Yalabak y la de los cristianos turcos, al mando de Chinkai. Todo el imperio se unió mediante el Yam, el sistema de postas y correo creado por los mongoles. Ogodei murió en 1241 después de una insana noche de tragos y un coma etílico. Su voluntad era dar poder total a una de sus esposas, Moge, pero otra de sus esposas, Toregene, conspiró y se hizo con el poder. Tras eso, se dedicó a quitar de
en medio a todos los fieles de su marido y a poner los suyos, como la famosa Fátima, con la que se dice que hacía rituales rarunos. Por ti, Luis, yo te paso este huevo en nombre de Dios Padre y Santísima Trinidad, Tras 5 años de purgas, Toregene logró que su hijo Guyuk fuera nombrado Gran Khan, aunque más tarde Guyuk acusó a Fátima y a su madre de hacer brujería y acabó cargándose a Fátima, y poco después murió Toregene en extrañas circunstancias. Guyuk tenía una reputación de violento y despótico. Había estado en la invasión de Europa del Este y se llevaba fatal con Batu Khan, el cual por cierto quería hacerse con el trono. Este conflicto familiar iba a acabar en una guerra civil por el poder. Pero cuando Guyuk fue a enfrentarse a Batu Khan, murió de camino, no se sabe si enfermo o si se lo cargaron. El caso es que su viuda, Ogul Kaimis, estuvo de regente hasta que el Kurultai eligió como nuevo Gran Khan a Monke, hijo de Tolui, en 1251. Parece que Batu Khan influyó para que Monke fuera elegido. Es más, parece que él y los suyos se dedicaron a cargarse a todos los descendientes de Ogodei que pudieron para dejar vía libre a los toluidas. A la que no mataron fue a Ogul, quien quería que su hijo fuera el nuevo Gran Khan y conspiró con magia negra para cargarse a Monke. Pero la descubrieron y Ogul fue torturada, ejecutada, enrollada en una alfombra y arrojada a un río. Me parece espantoso, o sea, que ocurren esas cosas en las familias es terrible. Monke reinó casi 10 años y durante este tiempo reactivó las campañas bélicas de conquista. Para lograr tomar China decidieron rodearla. En 1251 invadieron el Tíbet y se hicieron con el control de sus monasterios budistas. Luego, Monke envió a su hermano Kublai y a su general Uriyanjadai, hijo de Subotai, a tomar el reino de Dali. Cayó ese mismo año, aunque sus gobernantes siguieron administrando el reino como vasallos de los mongoles, y esa región luego se llamaría Yunnan. Después fue el turno de tomar el reino de Dai Viet, lo que hoy es Vietnam. En 1257 tomaron la capital, Ly Thang Long, que luego será llamada Hanoi. La cosa es que la estancia en aquel clima tan tropical hizo enfermar a los mongoles de malaria y cosas así, y se tuvieron que retirar. Eso sí, el rey vietnamita Tran Tai Tong aceptó el vasallaje mongol. Finalmente, en 1258, los mongoles derrotaron al reino de Goryeo, en la península coreana, gracias a las rebeliones de campesinos que sufrió el lugar. Tras la conquista, Goryeo se convirtió durante el siguiente siglo en vasallo de Yuan. Si queréis saber más de la historia de Corea, arriba saldrá el vídeo que le dediqué. Mientras todo esto pasaba, otro de los hermanos de Monke, Hulagu, lideraba un ejército para tomar Mesopotamia. En 1243 había logrado someter al sultanato de Rum, tras vencerles en la batalla de Kosedag. En 1256, Hulagu atacó en el norte de Persia las fortalezas de los nizaríes y se los ventiló por completo. Ya sabéis, los famosos Hasasin, también llamados la secta de los ismaelitas. Parece ser que varios de estos asesinos habían intentado cargarse sin éxito a Monke. La gran mayoría de los musulmanes suníes se alegró un montón por esto, porque los nizaríes eran una amenaza para ellos, pero no sabían lo que se les venía encima. En 1258, los mongoles fueron contra el califato abasí de Bagdad. La enorme capital de los califas abásidas, la ciudad más pepina de Oriente Medio en aquellos años, fue arrasada por completo por los mongoles, y gran parte de su población acabó masacrada, incluyendo su califa, Al-Mustasim. El siguiente objetivo era el Egipto mameluco, pero Monke murió no se sabe si por enfermedad o por una flecha durante el asedio de Diaoyu, en China, y Hulagu tuvo que volver a Karakorum para un nuevo Kurultai. Hoy es el día de la marmota. Los dos candidatos a Gran Khan eran dos hermanos del difunto Monke, Arik Boke y Kublai. El primero era más tradicionalista y quería seguir llevando una vida nómada, mientras que el segundo estaba flipado con la cultura china y quería adaptarla a su forma de gobierno. Ambos se nombraron Khan en 1260, y mientras que Kublai fue apoyado por Hulagu y su primo Kadan, hijo de Ogodei, Arik fue apoyado por Berke y Algu, Khan de Chagatai. Esto condujo a la guerra civil toluida, que duró 4 años. El ganador de la contienda fue Kublai y se convirtió en Kublai Khan. Kublai Khan no era el típico mongol de caballo y espada, siempre fue un tipo estudioso y un apasionado de la cultura china y la filosofía budista. Durante los años 50 fue nombrado virrey del norte de China y llevó a cabo una reforma agraria que aumentó la producción. Así se ganó el favor de muchos chinos de la zona. En 1260 comenzó la guerra civil por el poder, y aunque Kublai ganó, el imperio mongol acabó fragmentado. Kublai dominó China y Mongolia, mientras que su hermano Hulagu se quedó con Persia y Mesopotamia y constituyó el Ilkhanato, aunque técnicamente ambos khanatos seguían unidos. Berke, hermano de Batu, constituyó una horda de oro prácticamente independiente, y el príncipe Algu, nieto de Chagatai, controló el khanato de Chagatai, en lo que antiguamente fue Karakitai. Este último khanato vivió una
guerra civil cuando el príncipe mongol Kaidu, último representante de los Ogodeidas, se enfrentó con Barak, el siguiente kan de Chagatai. Kaidu ganó y rigió Chagatai durante más de 30 años. También es famosa su hija Kutulum, una princesa muy guerrera que acompañó a su padre en todas sus batallas. En Oriente Próximo parecía que todo el mundo islámico iba a desaparecer bajo el poder mongol, pero el recién creado Sultanato Mameluco de Egipto, dirigido por Qutuz, envió a su mejor general, Baibars, a frenar a los invasores. En la batalla de Ain Jalut de 1260, el Ilkhanato fue derrotado y ya no se expandió más. Continuó durante décadas en guerra contra los mamelucos y también se metió de leches contra Berke y su Horda de Oro. Berke se convirtió al Islam y salió con los mamelucos contra Hulagu, y para empeorar las cosas, el Kanato Chagatai también se puso en su contra. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. El periodo más próspero del Ilkhanato fue cuando gobernó Ghazan, a partir de 1295. Fue el primer Ilkhan en convertirse al Islam, en este caso chiita, religión que pasó a ser la oficial del territorio. Esto provocó mucho revuelo entre los sunitas, especialmente cuando pactó con los cristianos de Occidente que si les ayudaba a tomar el Egipto mameluco les devolvería Jerusalén, algo que no pasó nunca porque las campañas de Ghazan en Oriente Próximo fracasaron. Kublai Khan estaba casado con Chabi, una mongola parece ser que cristiana, y que patrocinó mucho las artes en la corte de su marido. Juntos tuvieron un hijo, Chenjin o Yingim, el cual no llegaría a suceder a su padre. Una cosa importante que hizo Kublai fue trasladar la capital oficial del imperio mongol de Karakorum a Jambalik, o Kambaluk, o Dadu, lo que antes era Chengdu, y que ahora es Pekín. Allí, en el año 1271, Kublai se convirtió en emperador de China bajo la dinastía Yuan, que duraría un siglo. Pero claro, todavía quedaba conquistar el sur de China, y de esa tarea se encargaría Bayan, nombrado comandante supremo. En los años siguientes, los mongoles asedieron ciudades chinas y arrasaron con todo. Es famoso el asedio a la potente ciudad de Xianyang, liderada por el canciller Jia Sidao. Aunque el tipo debía de ser bastante incompetente, la ciudad Song aguantó bastantes años antes de que Kublai lograra conquistarla gracias a los trabuquetes que le mandaron sus parientes desde el Ilkhanato. El emperador Gong se acojonó porque veía que los mongoles estaban llegando a la capital, Linan. Él y su corte cogieron un barco y huyeron de allí, pero parece ser que a Gong lo abandonaron los suyos para hacer emperador a su pequeño hermano Chao Bing. En el año 1279, Kublai usó una flota de barcos Song requisados y con ellos destrozó a las últimas fuerzas chinas en la batalla de Yamen, cerca de Cantón. Con esta victoria en la que murió el emperador chino, que era un crío, los mongoles pasaron a controlar China entera. Con China bajo su poder, Kublai adaptó la administración china a sus intereses. Puso bajo su poder la Secretaría Central y sus ministerios. Dividió todo el territorio en provincias gobernadas por un gobernador y un vicegobernador. El Tíbet tenía una administración diferente y fue gobernado por la Oficina de Asuntos Budistas y Tibetanos. Kublai parece que hasta se convirtió al budismo y puso a dirigir el Tíbet a Pakspa, un monje tibetano que le cayó bien. Juntos desarrollaron el alfabeto Pakspa, que iba a ser la nueva escritura mongola oficial, pero no terminó de calar entre la población. Kublai patrocinó la ciencia y las artes, reformó los cultivos, creó bancos de grano, canales de agua, mejoraron mucho el Gran Canal, se construyeron carreteras, puertos comerciales como el de Cantón, edificios públicos, academias. También hizo florecer la ópera china y el teatro. Además, Kublai era muy amante de escribir poesías, aunque la gran mayoría se han perdido. También se reformó la economía creando e incentivando el primer papel moneda unificado, el yaochao, aunque parece ser que no terminó de funcionar la cosa. Kublai se rodeó de una corte llena de intelectuales para que la aconsejaran bien. Había mongoles, tibetanos, musulmanes, europeos cristianos y también chinos, aunque la mayoría eran de etnias uigur, kitán y yurchen, mientras que la etnia Han, mayoritaria en China, fue bastante marginada porque parece ser que Kublai no se fiaba mucho de ellos. Y también se abolió el sistema de oposiciones meritocráticas y los matrimonios mixtos, lo que causó muchas revueltas entre los chinos. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo, ¿eh? Entre los mejores asesores del Khan encontramos astrónomos y cartógrafos musulmanes, que se dedicaron a corregir el calendario chino y a cartografiar con precisión los territorios de la Ruta de la Seda. Con esto, el Islam arraigó en algunas partes del oeste de China, como en las provincias de Gansu y Yunnan. Una de las capitales de la China Yuan fue Dadu, o Kambalik, o Pekín, y entre las construcciones más famosas de este periodo destaca la Stupa Blanca, que es una especie de templo budista, y también destacan la Torre del Tambor y el campanario, que daban la hora a los habitantes de la ciudad. Sangdu o Sanadu fue la capital de verano de Kublai Khan y estaba situada en Mongolia Interior, una provincia del norte chino.
Parece que allí, en 1275, estuvo Marco Polo. La historia de Marco Polo, sus viajes y su relación con Kublai es muy interesante, así que próximamente haré un vídeo solo para hablar de eso. Kublai también invadió Koryo, ya que estaban bastante rebeldes. Desde allí zarparon las dos expediciones mongolas contra Japón, una en 1274 y otra en 1281. Las dos fueron un puto desastre porque en ambas un potente tifón hundió sus barcos, los cuales también parece ser que estaban mal construidos. Los mongoles eran muy buenos jugando a hundir la flota, solo que era la suya propia. Lo único que lograron fue apoderarse de la isla de Tsushima, justo entre Corea y Japón, que quizás os suene porque acaba de salir un videojuego sobre esta invasión ambientada en esta isla. Los pocos barcos mongoles que llegaron a Japón, concretamente a la bahía de Hakata, sufrieron emboscadas de samuráis y las tropas mongolas se tuvieron que volver a China. En los próximos meses voy a hablar sobre el Japón feudal, así que si te interesa el tema, suscríbete al canal y dale a la campanita. Durante la década de 1280, Kublai trató de invadir Dai Viet un par de veces, y tampoco le fue muy bien que digamos, debido sobre todo a las técnicas de guerrilla y tierra quemada que usaban los vietnamitas. Su hijo y general, Togan, hizo lo que pudo en tierra, mientras que la flota naval dirigida por Omar acabó hundida y con él capturado. Vietnam no pudo ser conquistada, pero su rey Tran Hung Dao aceptó ser vasallo de nuevo para evitar más conflictos. Los siguientes en la lista eran los camboyanos del imperio Khmer, los constructores de la mítica Angkor Wat, considerado el templo hinduista más grande del mundo. Su rey Jayavarman VIII terminó como vasallo del mongol en 1284. Poco después, en 1287, el reino de Pagan, lo que hoy es Birmania o Myanmar, también acabó como estado tributario cuando los mongoles capturaron Pagan, la capital. Los años de Kublai Khan en el poder se podrían resumir en luchas internas, rebeliones y conspiraciones. La más potente fue la rebelión del príncipe Nayan, que comenzó en 1287. Nayan era también descendiente de Genghis Khan, un príncipe mongol de Manchuria y que profesaba el cristianismo. Tanto él como Kaidu veían mal la sinización de Kublai, y ellos buscaban volver a los valores nómadas ancestrales de los mongoles. Por ello decidieron aliarse contra el Gran Khan y comenzar una guerra civil. Sin embargo, la cosa no acabó bien para Nayan, quien perdió y acabó siendo ejecutado. ¿Ya está? Venga, hasta luego. Entre 1292 y 1293, Kublai Khan trató de invadir la isla de Java, en Indonesia, donde estaba el reino de Singasari, gobernado por el rey Kertanegara. El mongol envió una enorme flota, pero la campaña fue otro absoluto fracaso. A estos fracasos habría que sumarle la muerte de su esposa favorita, Chabi, en 1281, y la de su hijo heredero, Chenjin, en 1286, dicen que de alcoholismo. Estas tragedias hicieron que el Khan se fuera retirando cada vez más de la política. Se dio a la bebida, a comer, engordó una barbaridad y en 1294 falleció, parece ser que de gota, a la edad de 78 años. El sucesor fue su nieto Timur Khan. A partir de aquí los mongoles entrarían en un lento declive, pero eso lo veremos en el último episodio de esta serie. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1294 y el 1552. Tras la muerte de Kublai Khan, ninguno de sus sucesores pudo estar a la altura. En esta parte voy a ir más rapidito. Temür Khan fue un gobernante competente, aunque tampoco hizo nada relevante aparte de salir victorioso del conflicto con Kaidu. En el año 1332 comenzó a gobernar en China el Khan Togon Temür. Con él las cosas en China parecieron mejorar, la economía se estabilizó, pero solo para irse toda la mierda poco después. Como ya conté en el vídeo de la peste negra, esta terrible enfermedad surgió durante estos años en algún lugar de China y se cebó matando a millones de personas. Si queréis saber más de este asunto, arriba saldrá un enlace al vídeo de la peste negra. Para empeorar las cosas, el río Amarillo se desbordó entero y destruyó cientos de miles de campos de cultivo. La hambruna subsiguiente creó movimientos de protesta entre el campesinado que se canalizaron en la revuelta de los turbantes rojos, que comenzó en 1351. Uno de estos campesinos rebeldes, Chu Yuanchang, logró ocupar Jambalik, la capital de la China Yuan, en 1368. Echó al Khan mongol Togon Temür y fundó la dinastía china de los Ming, y él se nombró Hung Wu. Togon Temür huyó al norte de China, donde fundó la dinastía Yuan del Norte, una confederación nómada que volvió a la forma de vida que los mongoles tenían durante la época de Genghis. Aún así, siguieron en muchas guerras contra los Ming durante años, y en 1388, tras la derrota mongola en la batalla del lago Buir, los mongoles quedaron tan debilitados que empezaron a ganar relevancia los oirates, otra tribu nómada de Mongolia. Estos les
les absorbieron durante medio siglo, pero Dayan Khan logró reunificar a los mongoles en 1490. Durante el siglo y medio siguiente, los mongoles siguieron dominando las estepas mongolas hasta el año 1635, cuando fueron conquistados por los manchúes de la dinastía Qing. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay y ¿qué le vamos a hacer? A los otros kanatos mongoles tampoco les fue especialmente bien. La Horda de Oro se dividió en dos tras la muerte de Mengu Timur en 1281. Un general mongol llamado Nogai se hizo con el poder de facto del kanato y se dedicó a poner a varios kanes títeres. Logró que Serbia le pagase tributo en 1292 y el emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo le dio a una de sus hijas bastardas en matrimonio, Eufrósine. Uno de estos kanes títeres, Tokta, se rebeló y logró darle muerte a Nogai. Luego reinó Uzbek Khan, quien estuvo en el poder casi 3 décadas. Este es famoso por haber adoptado el Islam como religión oficial de la Horda. En 1314 construyó una enorme mezquita en Solhat, en Crimea, y prohibió el budismo y las prácticas chamánicas tradicionales de los mongoles. Cualquier oposición fue aplastada. Con los años la cosa se relajó y la ciudad de Sarai se convirtió en una urbe bastante cosmopolita, llena de mercados y altas murallas. También Uzbek empezó a tener muy buenas relaciones con el Papa Juan XXII y hasta dejó a genoveses y venecianos asentarse por el Mar Negro. La guerra de la Horda de Oro contra el Ilkhanato continuó hasta que el Ilkhanato se derrumbó en 1335, tras la muerte del joven Ilkhan Abu Said, quien a su vez combatía con el emir Chupan, su yerno, quien gobernaba de facto el Kanato. Tras esto, el Ilkhanato se fraccionó en territorios regidos por gobernantes mongoles, turcos y persas. Más guerras contra bizantinos y rusos se sucedieron en los años posteriores en el territorio de la Horda de Oro, y es que los estados cristianos se mostraban cada vez más recelosos con las imposiciones islámicas de Uzbek Khan. En 1342 comenzó a reinar en la Horda de Oro Yani Beg, nombre que seguramente os suene porque fue él quien intentó conquistar la colonia genovesa de Kaffa en Crimea, y para ello lanzó cadáveres con la peste negra, algo que provocó la expansión de esta enfermedad por toda Europa. Esta peste también afectó a la Horda de Oro, y eso llevaría a este kanato a la ruina, a luchas fratricidas y a la pérdida de territorios. De 1380 destaca una gran derrota para los mongoles en la batalla de Kulikovo, en la que rusos y lituanos dirigidos por el príncipe de Moscú y Vladimir Dmitri Donskoy vencieron al aspirante a Khan Mamai. Se considera esta batalla el principio del fin del dominio mongol sobre los principados rusos, y especialmente el auge del principado de Moscú, que luego daría origen al imperio ruso. El nuevo Khan, Tokhtamis, venció a su rival Mamai y logró unificar toda la Horda, ganando algo de poder durante un tiempito. Asedió y saqueó Moscú en 1382, pero luego aparecería un personaje que vendría a complicarle bastante las cosas. Enseguida lo veremos. Pasemos ahora al kanato de Chagatai. Kaidu murió en 1301 y su cogobernante Duwa se sometió a la supremacía de la dinastía Yuan, a la que rindieron tributo. De hecho, en 1304 todas las tribus mongolas que quedaban se unieron bajo el emperador de China y Gran Khan Timur Khan. Los reinados de Quebec, el Yigidei y de Tarmasirin fueron años muy buenos para el kanato de Chagatai. Sin embargo, la peste negra y las diferencias religiosas entre budismo e islam provocaron la división del reino en 1348. Chagatai se dividió en dos, la parte occidental o Turquestán y la parte oriental, Mogolistán o Mogulistán, la tierra de los mongoles, y parte de ese kanato es llamado Uiguristán, ya que allí vivían las gentes uigures, quienes por el 1500 fundaron el kanato de Yarkent, o Yarkand, con capital en la ciudad del mismo nombre. Mogolistán fue gobernada por Tughlaq Timur Khan, quien se convirtió al Islam y convirtió al resto de Chagatai en un títere bajo su poder. En esos años, en lo que hoy es Uzbekistán, surgió un nuevo personaje importante en la historia de los mongoles, Tamerlán, el último gran conquistador nómada de las estepas. Cuidado con este que está loco. Timur Lang o Tamerlán, también conocido como Timur el Cojo, era un chaval del clan Barlas, una familia noble de origen turco-mongol que vivía en Kes, dentro del kanato de Chagatai Mogolistán. El chaval era bastante rebelde y una vez debió de intentar robar una oveja a un pastor y recibió 2 flechazos. Uno le dejó sin 2 dedos de una mano y otro le dejó cojo de una pierna, de ahí su apodo. A pesar de andar un poco como chiquito de la calzada, para 1360, Tamerlán se convirtió en un militar respetado dentro del kanato bajo el gobierno de Tughlaq Timur Khan.
A partir de 1370 se rebeló contra el poder de Chagatai y tomó el control de todo el Kanato, dando origen al Imperio Timúrida, cuya capital estuvo ubicada en Samarcanda. Durante los años 80 se dio de espadazos contra Herat, en Afganistán, y contra otros estados disgregados del antiguo Ilkhanato. Para 1394 logró conquistar Persia, Mesopotamia, Georgia y Armenia, y además logró saquear ciudades de la Horda de Oro como Sarai y Astracán. Tamerlán se creía descendiente de un ancestro común de Gengis Khan y trató de reconstruir su enorme imperio justificándose en ello, aunque prefirió usar el título de Mir antes que el de Khan, por no ser un descendiente directo. Y no dudó en usar el terror y la barbarie contra las poblaciones que se le oponían. Algunos le llamaban el destructor de ciudades y se estima que sus campañas militares provocaron 17 millones de muertos. Las cifras quizás sean exageradas, pero el tío sí que debía ser bastante bestia. Por otra parte, el tipo era bastante culto y le gustaba la literatura persa y el arte, y se rodeó de artistas y escritores. Impulsó una labor constructiva de la hostia en algunas ciudades, especialmente en su querida Samarcanda, donde levantó un par de madrasas en la plaza de Reyistán. También es famosa la mezquita de Bibi Hanum. Esta se hizo en honor a su esposa, Bibi. Sin embargo, a Tamerlán la primera versión no le gustó, así que ordenó matar a los constructores. La segunda y definitiva se construyó rápido y mal y sufrió varios derrumbes, y dejaron de usarla. Pero a pesar de todo, lo cierto es que Samarcanda en esos años vivió una gran época de esplendor, sobre todo en el ámbito comercial. Tamerlán pasó mucho tiempo combatiendo contra su antiguo amigo Tokhtamis, el dirigente de la Horda de Oro, a la cual dejó bastante trastocada tras varias victorias contra ellos. En 1398 logró conquistar el sultanato de Delhi, reino que regía el norte de la India, cuya capital, Delhi, fue saqueada e incendiada. Se dice que logró vencer al enorme ejército de elefantes indios gracias a trampas para que se tropezaran y al uso de búfalos con los cuernos en llamas que acojonaron a los paquidermos y que hizo que se volvieran contra sus amos. Eso sí, este sultanato no desaparecería definitivamente hasta 1526, curiosamente conquistado por un descendiente del propio Tamerlán. Luego lo veremos. A partir de 1400 llegó la amenaza de los Cuatro Oirates, una confederación de tribus mongolas que en aquellos años seguían siendo nómadas en Mongolia. Estos oirates no tardaron mucho en someter a los mongoles de Yuan del Norte. Al oeste, debido a la lenta disgregación de la Horda de Oro, también surgieron nuevos kanatos, como el kanato uzbeco, pronto sometido por el kanato kazajo, que en el futuro crearían el país de Kazajistán. También estaba el kanato de Sibir, de donde viene el término de Siberia, y cuya capital era la ciudad de Kaslik. Finalmente está el kanato de Kazán, que ocupó el mismo territorio que la antigua Bulgaria del Volga. También se le conoce como kanato de Turán. En los años siguientes, Tamerlán usó los elefantes indios, requisados en la conquista de la India, para arrasar con ellos Bagdad, que se había rebelado, y también Alepo y Damasco, ciudades mamelucas que acabaron saqueadas y llenas de cabezas cortadas al estilo de Gengis. Esas cabezas no están bien. Atacó a los otomanos en 1402 y ganó en la batalla de Ankara gracias a que envenenó los pozos de agua de los turcos. Además logró tomar como prisionero al sultán Bayezid I, a quien metió en una jaula dorada, y acto seguido saqueó las ciudades de Bursa y Esmirna. En esos años, Ruy González de Clavijo, un diplomático enviado por el rey de Castilla Enrique III, visitó Samarcanda. El objetivo era convencer a Tamerlán para formar una alianza contra los turcos otomanos. Sin embargo, Clavijo se encontró a un Tamerlán ya viejito y hecho un poco mierda. Además, Tamerlán tenía otros planes de conquista. Salió con los mongoles de Yuan del Norte para ayudarles a reconquistar China, pero en 1405 enfermó de camino y la palmó cerquita de Otrar. Sus restos están actualmente en el mausoleo de Gur Amir, en la capital uzbeca. Parece ser que una inscripción en la tumba rezaba: "Cualquiera que viole mi tranquilidad será objeto de un terrible castigo". Y el 20 de junio de 1941, varios arqueólogos soviéticos abrieron la tumba, y justo 2 días después, la Alemania nazi comenzó la invasión de la URSS con la Operación Barbarroja. ¿Casualidad? No lo creo. No hay duda de que Tamerlán fue un gran militar y un gran conquistador, pero en lo que se refiere a gobierno, administración y economía, dejó bastante que desear. Jamás pudo crear una administración eficaz en su imperio, y a la larga causaría su derrumbe. De todas formas, el imperio timúrida aguantó todavía un siglo más. Como Tamerlán no había elegido heredero, 2 de sus hijos se mataron entre ellos por el poder. Entonces, un tercer hijo, Shahrukh, se hizo con el poder y gobernó el imperio durante 40 años. No fueron años fáciles. Shahrukh tuvo movida con los Karakoyunlu, o turcomanos de ovejas negras, y también con los Jurufis, una secta sufí que fue condenada por herejía. Para su esposa Goharsad, construyó una mezquita en 1418, la mezquita de Goharsad, en la ciudad de Mashhad, en el norte de Irán.
A Shahrukh le siguió su hijo Ulugh Beg, que no duró mucho, pero el tipo sentía gran pasión por la ciencia y la astronomía. Por ello ordenó levantar en Samarcanda el Gurjani Sig, un enorme observatorio astronómico lleno de relojes solares y sextantes. Sin embargo, Ulugh Beg falló en todos sus intentos por expandirse, y sus descendientes no hicieron más que fraccionar el imperio más y más. Y de este fraccionamiento timúrida, en Uzbekistán, surgieron dos kanatos. El kanato de Bujará tuvo su centro de poder en esta ciudad uzbeka, Bujará. Samarcanda fue bastante dejada de lado y entró en declive. El otro kanato fue el pequeño kanato de Jiva, situado al sur del mar de Aral, y con capital en la ciudad de Jiva. Un bisnieto de Tamerlán llamado Babur también independizó un pequeño territorio timúrida. Tras eso conquistó, tras la batalla de Panipat, el sultanato de Delhi, y allí creó el imperio mogol. Este estado turco-mongol islámico dominó casi toda la India hasta mediados del siglo XIX. Ya lo veremos más en detalle en otro vídeo. Finalmente, la historia del imperio timúrida acabó en 1526, cuando la Persia safávida tomó el control de todo el territorio. El fin de la hegemonía mongola sobre Rusia ocurrió en 1480, cuando el príncipe moscovita Iván III derrotó a los mongoles en la batalla del río Ugra. Ahora Moscú ya no tenía que pagar nada a los mongoles, era libre para hacer lo que quisiera, y lo que decidió hacer Iván III fue básicamente ir a darse de leches contra la Horda de Oro. En 1502 les dio tantas hostias que la Horda de Oro se disolvió completamente, y se liberaron varios kanatillos. Esos fueron el kanato de Astracán, cuyo centro de poder fue la ciudad del mismo nombre, Astracán, y el kanato de Nogai, con capital en la pequeña Sarai, situada al norte del mar Caspio, en el actual Kazajistán. Al igual que Samarcanda, también fue una ciudad que lo petó bastante gracias a las rutas de comercio. Luego también estaba el kanato de Crimea, que existía de antes, pero que estuvo bajo la órbita otomana. En 1532, el Khan Sahib I Giray estableció la capital en la ciudad de Bakhchisaray, al sur de la península de Crimea. También a este kanato de Crimea se le conoce como kanato tártaro o pequeña Tartaria. Por cierto, en aquel tiempo los rusos denominaban a todos los mongoles como tártaros, y a lo que hoy es Siberia y gran parte de Asia Central la llamaban Gran Tartaria. Hay teorías de conspiración que dicen que en aquella Gran Tartaria existía una gran civilización ocultada por los gobiernos occidentales, pero no dejan de ser mitos y leyendas. No beber, no fumar, no tomar droga, sexo y rock and roll. Con la entrada en la Edad Moderna a mediados del siglo XV, llegaron nuevas formas de entender la guerra. Las armas de fuego hicieron a los mongoles más débiles, y en las siguientes décadas, las estepas fueron conquistadas y colonizadas por rusos y chinos. En 1552, el zar ruso Iván el Terrible asedió la ciudad de Kazán y conquistó el kanato de Kazán. Poco después también se hizo con el poder del kanato de Astracán. Por 1580, los rusos comenzaron a avanzar por Siberia, y el kanato siberiano fue devorado por Rusia en 1602. En 1698, la China Qing conquistó a los últimos nómadas mongoles. Los khanes del antiguo kanato de Chagatai Mogulistán pervivieron en el kanato de Sungar o de Zungaria, hasta el año 1755, cuando también los Qing conquistaron su territorio. El kanato kazajo no fue conquistado por Rusia hasta 1821, y Jiva y Bujará no cayeron hasta la década de 1870. Y así fue como toda Asia Central pasó a estar regida por estas dos grandes potencias, Rusia y China. Mongolia renacería en 1921 como una sombra de lo que fue, y gran parte de las naciones del centro asiático como Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán permanecieron bajo órbita de los soviéticos hasta 1991, pero esa es otra historia. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido, al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.